Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 50 del libro del profeta Isaías, los versículos 4 al 9 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El siervo como instrumento del Señor. El siervo como instrumento del Señor. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 4 al 9, capítulo 50 del libro del profeta Isaías. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría, para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he rebelado ni me he alejado. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? Que se presenten. Miren, el Señor soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos, como la ropa vieja que ha sido comida por la polilla. Es el sufrimiento y la exaltación del Mesías lo que vemos aquí. Es la tercera canción del siervo. Ahora, el siervo aprende y sufre. En esta canción o en este cántico presenta el servicio y los sufrimientos del siervo de una forma maravillosa. Siendo sabio e instruido, aún presta su oído cada mañana, cual un discípulo, para recibir el mensaje divino con el fin de poder dar una palabra al cansado, al abatido, al que está en soledad. Acordémonos de los periodos en que Jesucristo pasó soledades en oración al Padre. Pero este ministerio tan lleno de gracia y poder suscita la oposición de los soberbios, quienes le martirizan y le afrentan. Sin embargo, Él pone su rostro y no se avergüenza, ya que está cumpliendo la voluntad divina. Tras el sufrimiento y la vergüenza externa, vendrá la gloria suya y la destrucción de sus enemigos, como si fueran una prenda apolillada. En todo esto, el siervo nos ha dejado ejemplo, para que nosotros andemos en sus pisadas. Habría así pues en Sión amargura abierta y hostilidad contra Jehová y su profeta. Estaban los que temerariamente se referían a él como un Dios más corto que otros dioses. Por eso dice Jehová: ¿acaso es demasiado corto mi brazo para que no pueda rescatarles? ¿Acaso no hay en mí fuerzas para librar? Por otro lado están aquellos que sí eran fieles a Jehová y que, como el profeta, estaban dispuestos a sujetarse y estaban dispuestos también a sufrir penalidades y abusos. Ellos podían decir como el profeta: el Señor Jehová me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Es a ellos quienes exhorta el profeta y ante ellos se expone como un ejemplo de fidelidad. Así que el siervo prometido también aquí nos da ejemplo de cómo soportar tribulaciones, de cómo soportar dolores, de cómo soportar la persecución. Por eso es tan evidente el sufrimiento del siervo. En este pasaje vemos aquella minoría de Israel, el elemento mejor del pueblo, sufriendo por las rebeliones de la mayoría, las que trajeron su desolación y destierro. Esta buena minoría se personifica en el Mesías, el que de una manera perfecta sufrió no solo para expiar los pecados del pueblo de Israel, sino por todo el mundo. Es bastante complejo el entender que aunque el pueblo de Israel, no todos, había un remanente fiel, también el remanente fiel fue llevado
en cautiverio, también sufrió las mismas penalidades que los rebeldes. Por eso dice el versículo 5, no fui rebelde ni me torné atrás. Hubo entre el pueblo de Israel un grupo que vivió bien y que si no hubiese sido por los malos habría salvado a la nación y no habría tenido que ir al cautiverio. La relativa obediencia de este grupo bueno satisfactoria en su tiempo es típica de la perfecta obediencia del siervo el Mesías, en cuya conducta estas palabras concuerdan de manera exacta. En el versículo 6 dice, di mi cuerpo a los heridores. Así como los párrafos anteriores, estas palabras reflejan la situación histórica de Israel de una forma ideal y con fuerza eterna, íntimamente relacionada con la redención de la raza. Asimismo, se aplica a las personas de Jesús que en su redención realizada en la cruz las cumplió de manera completa. Esta porción, además, nos muestra el crecimiento del siervo por medio de la experiencia. Hoy sabemos Jesucristo. El siervo es quien habla en estos versículos y se dirige a Jehová el Señor, Señor omnipotente. Dios le enseñaba al siervo de día en día cómo consolar al cansado y no fue rebelde a esta instrucción. De hecho, estuvo dispuesto a entregar su cuerpo por aquellos que lo perseguían. Jesús, antes de ser crucificado, fue golpeado, se burlaron de él y le escupieron, a pesar de las circunstancias tan amargas que vivía, aún más que las que estaban experimentando los lectores originales de Isaías. El siervo fue obediente y sumiso. El siervo estaba convencido que sería reivindicado por Jehová el Señor porque era su ayudador. Aunque pareciera que perdía la batalla, tenía la seguridad de que hacía la voluntad divina. El siervo estaba consciente que aquellos que lo acusaron injustamente tendrían que enfrentarse a él como juez y serán reducidos a nada. Así como la polilla se come la ropa de vestir, así sería el fin. Es este cántico que nos demuestra el siervo hace una demostración de paciente gentileza, además de la aceptación del trabajo. Y el siervo enfrenta aquí, además, no solo eso, sino desprecio y furia del mal. Según nosotros lo hemos visto, hay un solo paso para la cruz. No hay ahora ninguna sugerencia de aún el desaliento momentáneo. El siervo se ha aplicado a aprender, se ha aplicado a dar y aún está dispuesto a darlo todo. Está dedicado de mente y cuerpo. Tenemos aquí un excelente ejemplo de entrega total. Dice la palabra, fue obediente e incluso estuvo dispuesto a morir en la cruz. De modo que su padecimiento, aún no explicado aquí, sino hasta el capítulo 53, ya da sus frutos, como lo puede hacer todo padecimiento. Con respecto a Dios, lo hace su ofrenda de obediencia. Con respecto a los hombres, la ofrenda como un don costoso y voluntario, no algo de lo cual se gloria solamente externamente. Dice, no escondí mi rostro, he sido humillado. Y este cántico resume todos estos elementos. El siervo se muestra triunfador al hablar de sí mismo como alguien que ha ganado una gran batalla legal con la ayuda de Dios. Lucas dice de manera semejante la firmeza de Cristo en vísperas de su viaje a Jerusalén, que todo está dispuesto a darlo. Así, pocos hombres, aun ministros, han aprendido esta lección. Sin embargo, el siervo declara, yo sé hablar útilmente, escuchar sabiamente y obedecer completamente. Tiene lengua de sabios, un oído que oye, una voluntad obediente y un silencioso aguante del sufrimiento. Esta es una lección que rara vez aprenden aquellos que quieren ser embajadores del Eterno. Hablar sabiamente a los impíos, actuar espontáneamente al oír la voz divina y sufrir silenciosamente los ataques inmerecidos son cualidades específicas de Jesucristo, pero para nosotros son ejemplo. Ningún exponente terrenal de la divinidad
logra jamás esto sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente por gracia y por las facultades que nos permite el Espíritu Santo que nosotros, como creyentes, como seguidores, como discípulos y como hijos, podemos llegar a estas mismas condiciones. Por eso, Jesucristo demuestra una fe bien fundada. La razón para que el siervo pueda afrontar ahora semejante dolor y un tratamiento tan abusivo en su humillación es su fe. Su desarrollo y su argumento puede ser resumido así: mi ayudador y vindicador está cerca, el Señor me ayudará. De ahí mi inflexible propósito, Dios me vindicará. De ahí también mi firme posición, Dios me justificará. De ahí mi triunfo tarde o temprano. Con la ayuda de Dios, este siervo sufriente nunca es confundido. Con la ayuda de Dios nunca tiene que sonrojarse de vergüenza. Con Dios como su abogado, nadie puede condenarlo. Les llevará tanto tiempo a sus acusadores formular una acusación contra él, que sus vestiduras se envejecerán y serán comidas por la polilla. Puede confiar en Dios para el desconocido futuro, puesto que ha aprendido su invariable lealtad en el presente. Así habla Jesús. Así habla el Mesías. La nación que rechazó a Jehová en el Antiguo Testamento rechazó al Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Él vino como el verdadero discípulo, enseñado por Dios para hablar las palabras apropiadas. Cada mañana está abierto su oído para recibir instrucciones de su Padre para ese día. Se deleitaba en hacer la voluntad de Dios, aun cuando esto significó ir a la cruz. No se volvió atrás, sino que de buena gana se dio a sí mismo para sufrimiento y vergüenza, en plena confianza de que Dios le reivindicaría. Puso su rostro como un pedernal para ir a Jerusalén, y fue reivindicado, por supuesto, por su resurrección. Ahora reta al adversario Satanás a que le condene. Todos sus enemigos envejecerán como ropa comida por polilla. Como Jesús es Dios y hombre en persona, a veces lo hallamos hablando como Jehová Dios, o que así se le nombra, a veces como hombre y siervo de Jehová. Él iba a declarar las verdades que consuelan al corazón contrito y humillado, a los cansados de pecar, acosados por las aflicciones. Como el Espíritu Santo estaba en él, podía hablar como nunca hombre antes había hablado. Así la misma influencia divina lo despertaba cada día para orar, para predicar el Evangelio y recibir y entregar toda la voluntad del Padre. Él justificó al Hijo cuando aceptó la satisfacción que éste hizo por el pecado del hombre. Cristo habla en nombre de todos los creyentes. ¿Quién se atreve a ser enemigo de quienes Él tiene por amigos? ¿O quién contenderá con quienes lo tienen por su abogado? Así lo aplica San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 33. El siervo del Señor sufre en completa y perfecta obediencia. ¿Quién es el que habla exactamente aquí? De repente cambia el que habla. En español los oradores son claramente identificados, pero no así en el idioma hebreo. El primer versículo de este capítulo identificó al orador como Jehová, pero habla alguien más porque anuncia ahora su relación con Jehová el Señor. La mente hebrea da por sentado que cualquiera que lea el pasaje entenderá que ha cambiado la persona que habla. Consideremos que es el siervo del Señor, con quien ya nos hemos encontrado con anterioridad. En el capítulo 42, Jehová el Señor presentó a este siervo especial. Dijo: este es mi siervo. Este siervo era diferente al de Ciro, el hombre a quien Dios escogió para liberar a su pueblo de la cautividad de Babilonia, puesto que el siervo de Jehová había sido ungido con su espíritu. Una vez presentado, el escogido se convierte en el tema dominante de la profecía de Isaías. La próxima vez que aparece, se identifica a él mismo como el siervo especial del Señor. Isaías capítulo 49. En ese pasaje anuncia que Dios le ha dado una boca como una espada afilada.
Cada uno de estos versículos añade su propia información acerca del siervo. Así se complementan mutuamente. Al verlos juntos, obtenemos una imagen más clara de quién es Él y el propósito de su venida. Hemos aprendido que fue especialmente escogido por Jehová, el Señor, y ungido con su espíritu. El ministerio incluirá la proclamación de la palabra y no fallará en su objeto, aunque su obra parezca haber sido en vano. En este versículo el siervo nos da nueva información de él mismo. Primero, clarifica lo que quiso decir anteriormente con la frase boca como espada afilada. Nos dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Parte de su ministerio será proclamación de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que la palabra de este escogido viene de Dios? Él había escuchado obedientemente mañana tras mañana, es decir, una y otra vez atendió a la palabra del Padre, pero no la escuchó para luego olvidarla como Israel y Judá. Como ellos habían hecho tan a menudo, sino que se sometió a ella, obedeciendo hasta la muerte, porque sabía que esto era del agrado de Jehová el Señor. En este versículo aprendemos un segundo detalle muy importante. El siervo sufrirá, el cual sabía que era voluntad de su padre y la obedeció voluntariamente. Para este siervo la obediencia significaba que iba a ser golpeado y humillado. Según su descripción del maltrato que sufrirían los criminales en el Oriente Medio de esos días, el siervo les dio voluntariamente la espalda para que lo golpearan. Fue azotado y les ofreció también sus mejillas a los que le afrentaban de frente. En el mundo antiguo ese tratamiento constituía una afrenta y una humillación, pero el siervo permitió que así sucediera debido a su sujeción a la palabra de Dios. Su obediencia voluntaria se haría evidente en la forma en que soportó injurias y calumnias. Sin duda, el siervo de Dios se convierte en el siervo sufriente, como hemos visto en estos versículos. ¿Hay alguna duda respecto a quién es este siervo? No podría ser Ciro, no podría ser Israel, no podría ser Judá, ni el mejor entre el pueblo de Dios, porque nadie ha escuchado nunca a tal grado las Escrituras como este siervo lo hizo. Isaías escribió que el pueblo de Dios era sordo y ciego. Incluso los más obedientes de Israel o las mejores personas de cualquier parte del mundo no pueden reclamar una obediencia así. El siervo que habla en este pasaje tiene que ser alguien especial enviado por Dios para cumplir una misión que involucraría proclamar su verdad y ser capaz de soportar el sufrimiento y el deshonor. Tiene que ser el prometido gran profeta, el gran sumo sacerdote que se ofrecería a él mismo como sacrificio por el pecado. Este es Jesucristo descrito aquí proféticamente. La verdad de esta identificación se aclara a medida que aprendemos más acerca de él. La revelación continúa en los siguientes versículos. El sufrimiento del siervo es necesario porque es parte del plan de Dios, que el siervo ha aprendido del mismo Jehová el Señor. Además, el siervo sabe también que Dios no lo abandonará. Esa idea corre como un hilo dorado a lo largo de estos versículos del siervo de quien se nos dijo, no descansará ni desmayará. Y de nuevo, cuando parecía que su labor era en vano, él afirmó, mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. Una vez más, repite claramente, sé que no seré avergonzado, de cierto iba a sufrir a fin de cumplir su misión. Así encara decidido su sufrimiento y nos relata, por eso he puesto mi rostro como un pedernal. ¿Qué santo creyente de Dios puede leer esas palabras sin pensar con cuánta determinación hizo Jesús su último viaje a Jerusalén para sufrir y morir? Le dijo a sus discípulos lo que allí había de suceder.
pero las perspectivas del dolor y la muerte no lo detuvieron. De la angustia en el huerto de Getsemaní, Jesús se levantó para hacer frente a los que habían venido a arrestarlo. Sin ofrecer ninguna resistencia, obedeció al Padre y se entregó a quienes iban a afligir el suplicio. En las palabras del Redentor notamos cierto desafío, porque si bien es cierto que iba a soportar la aflicción y el martirio, también es cierto que iba a permanecer absolutamente confiado en que estaba haciendo la voluntad de aquel que lo vindicara o justificara. Ese conocimiento capacitará al siervo para desafiar a sus acusadores. Así que dice: ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos, él es el inocente de todo pecado. Las acusaciones en su contra pretendían condenarlo, pero no eran más que trapos comidos por la polilla para ser echados a la basura. Pensando en Jesús, leamos otra vez estos versículos y consideremos las palabras que le dijo a Anás. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Cuando se enfrentó a la turba en el jardín, Jesús dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día me sentaba entre vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Notemos su actitud retadora, pero también su voluntaria obediencia a hacer el deseo de su Padre. Sus propios compatriotas presentaron muchos testigos, y estos eran falsos, pero el Sanedrín no pudo encontrar evidencia alguna contra él. Ninguna de las acusaciones pudo resistir la prueba de la verdad. Así, Jesucristo, como un predicador aceptable, se presenta. Isaías, como profeta, fue dotado para la obra a la que había sido llamado, pero Cristo fue ungido con el Espíritu Santo más que ninguno de los profetas. El siervo ha sido equipado por Dios con lengua de sabios, versículo 4, para saber cómo instruir, para saber cómo animar con palabras al cansado. Nosotros también debemos consolar las conciencias atribuladas o perplejas y hablar la palabra precisa, confortadora y oportuna en los diversos casos de las pobres almas. La habilidad para obrar así es un don de Dios. Además, el siervo ha sido equipado con oído de discípulos para recibir instrucción. Los profetas tienen necesidad de esto, tanto como de la lengua del sabio, pues deben recibir con toda atención la palabra de la boca de Dios, a fin de poder comunicarla con toda exactitud y fidelidad. Para ser un buen maestro, es menester haber sido un buen discípulo. Por eso los apóstoles primero y todos los creyentes después fueron llamados discípulos. Mañana tras mañana hay que despertar el oído, ya que por naturaleza somos perezosos para oír, y todo lo oímos a medias. Además, somos cobardes para poner por obra lo que comporta alguna dificultad, mientras que el siervo obediente a lo que escucha no es rebelde a lo que se dice, ni se vuelve atrás ante las dificultades, persecuciones y humillaciones. El siervo es un sufridor paciente, aunque preveía dificultades y desalientos, aunque había de perseverar en su difícil servicio, aunque había de humillarse hasta lo más bajo, no huyó de su deber ni desmayó su ánimo. De mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me mesaban la barba, algo que suponía una de las mayores afrentas que podían hacerse a alguien. No escondí mi rostro de injurias. Todo esto y más sufrió Cristo pacientemente y voluntariamente para darnos a entender su disposición a salvarnos. Y como un valiente campeón, así también Jesucristo fue capacitado. El Redentor es tan famoso por su denuedo como por su humildad y paciencia. Y aunque no resiste, se porta en eso mismo
como más que vencedor. El Señor Jehová me ayudará, dice en el versículo 7, y lo repite en el versículo 9. Dios envió a Jesús un ángel que le confortase en lo más recio de su agonía, y cerca estaba de él quien había de justificarle, es decir, vindicar su inocencia. No cabe duda de que Isaías fue también cargado de insultos malignos, de reproches y calumnia, pero sabía que al fin y a la postre Dios había de vindicar su causa, que era la del mismo Dios. Por eso podía retar a sus enemigos a que presentasen sus cargos contra él, seguro de que ninguno podía demostrar que el profeta era un malhechor o que no estaba en lo cierto en los mensajes que proclamaba. También en el caso de Cristo, hubo muchos que quisieron exigirle cuentas, pero a todos les cerró la boca. Los ministros de Dios, deben proclamar con fidelidad el mensaje del Evangelio. No debemos temer entonces ninguna oposición. El mismo Dios que les comisionó hará que el mensaje se cumpla de un modo u otro, el propósito de Dios. No hay una condenación para aquellos a quienes Dios justifica. La justa causa de Cristo y de sus profetas sobrevivirá a toda oposición. Serán comidos por polilla, una cosa tan pequeña bastará para destruirlos. Así que hemos visto al siervo como instrumento del Señor. El siervo del Señor. Ser siervo del Señor es una gran responsabilidad. Isaías describe en pocas palabras lo inmenso y sublime de este servicio y la devoción que debe tener por él. La tarea del siervo es instruir. Dios es el dador de sabiduría. Dios es dador de la capacidad para enseñar. Dios da las capacidades para adiestrar a los discípulos. La tarea del siervo es consolar. El pueblo de Dios necesita ser aliviado de sus cargas. El pueblo de Dios necesita ser reanimado. El pueblo de Dios necesita ser consolado. La tarea del siervo es edificar. El siervo del Señor es como un arquitecto, levanta fundamentos sólidos y forma desde la base convicciones duraderas. Hará del creyente una persona consecuente en su fe. Guiará al creyente para que sea consciente de su servicio al Señor. Lo capacitará para que esté preparado para presentar razón de su fe. La tarea del siervo es escuchar. Las personas se quejan. Nadie me escucha. Todo el mundo está ocupado y ensimismado en sus propios asuntos. Nadie escucha a nadie. El creyente necesita ser escuchado. El siervo del Señor tiene que estar dispuesto a escuchar, alentar y animar. Así, el Señor da al siervo conocimiento de la palabra y dirección del Espíritu para responder a las necesidades espirituales de la feligresía, palabra al cansado, consuelo al afligido, hacer recapacitar al extraviado, oído para escuchar con atención al que tiene quejas. Este es el trabajo del siervo. Este es el trabajo también de los hijos de Dios. Este es el trabajo al cual Dios nos ha llamado. Hagámoslo, seamos conscientes y estemos dispuestos a hacer el trabajo y la obra que Dios nos ha enviado a hacer. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Señor, creador y sustentador de la vida. Gracias te damos, Señor, porque siempre eres bueno. Gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu cariño y por tu ternura, Señor, que están a diario con nosotros. Padre bendito, queremos no solamente darte las gracias, sino también orar y clamar a ti, Señor, para ser siervos dignos, para ser siervos que estén dispuestos a seguir tus instrucciones, a llevar a otros palabras de consuelo, palabras que animen, que reconforten y que den paz. Señor, permite que seamos instrumentos dignos en tus manos. Permite que sigamos creciendo, que sigamos escuchando de tu palabra, Señor, y permítenos valentía y arrojo para poder hacerla nuestra y vivirla cada día. Gracias, Padre, por la bendición de tu palabra.
Gracias, Señor, porque siempre en ella encontramos exhortación, ánimo, alimento y consuelo para nuestra alma. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Ponemos ahora en tus manos nuestras vidas, confiando, Señor, que es el lugar más seguro para ellas. Gracias de todo esto, Señor, y de todo ello lo pedimos y rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día y que el Señor les bendiga.